Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Hablemos de Educación. Yo soy Ana Romero. ¿Podemos aprovechar la conectividad que nos proporciona el Internet para cortar la brecha digital y así llegar a contar con una educación de calidad en las zonas rurales del país? ¿Cuál es el estado actual de la educación digital en el país? Conozcamos más sobre esta situación en la siguiente nota. En el Perú, muchos escolares caminan más de 10 kilómetros para alcanzar una señal de Internet y lograr escuchar sus clases. Los profesores de las zonas rurales realizan tramos de largas horas para poder enseñar. 2 de cada 10 hogares en las zonas rurales disponen de Internet. Según las estadísticas del INEI, esto implica un retraso significativo en la educación escolar, pues la falta de accesibilidad no permite que los niños y jóvenes puedan gozar de todo el aprendizaje que las herramientas tecnológicas pueden brindar. Esta carencia ha sido observada por diferentes instituciones y, para beneficio de los estudiantes, se han empezado a implementar estrategias para llegar a cada rincón del país. La misión: mejorar las oportunidades de desarrollo de las personas promoviendo proyectos sociales e inclusivos. Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam, nos comentará sobre el trabajo que hacen en favor de la educación a través de la Fundación Telefónica, la cual viene trabajando hace más de 20 años en proyectos que impulsan el desarrollo educativo. A través de su experiencia conoceremos las estrategias digitales para llegar a los estudiantes más necesitados en el Perú y en la región. Todo esto y más, hoy en Hablemos de Educación con Ana Romero. Para hablar sobre este tema, Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispam, conversará con nosotros sobre cómo Telefónica viene trabajando en las zonas rurales del país y nos brinda un panorama de la situación educativa en la que nos encontramos en relación a los demás países de la región. Hola Alfonso, gracias por aceptar nuestra entrevista en tu atareada agenda. No, muchas gracias Ana, muy contento de estar aquí y sobre todo muy contento de hablar de educación. Realmente me encanta que hablemos de este tema. ¿Cómo analizas, en tu opinión, el panorama de la educación en América Latina y en el Perú? Esto es uno de los principales retos que tenemos en América Latina y Perú no está al margen de ello. Y yo creo que hay brechas que se profundizan más en lo rural que en lo urbano. En general, nuestros gobiernos han logrado cerrar esas brechas en lo urbano, por lo menos en términos de cobertura. Tenemos una asignatura pendiente que es calidad, pero en términos de cobertura yo creo que hemos logrado mejores coberturas. El reto grande, la asignatura pendiente de América Latina es cerrar la brecha en lo rural. Tanto la brecha de cobertura como desde luego la brecha de calidad. Yo creo que ahí tenemos que enfocar muchísimo nuestros esfuerzos. ¿Qué impacto tiene la implementación de un proyecto que se llama Transformación Educativa en América Latina? Aquí lo que buscamos fundamentalmente es algo de lo que estamos mencionando ahora, es cómo llegar a instituciones educativas que tienen bajos índices de calidad. Como hablábamos, hay un reto de cobertura y hay un reto de calidad. Probablemente las herramientas digitales donde más inciden es en la calidad. ¿Y cómo logramos a través de las herramientas digitales mejorar la calidad educativa? Gracias a contenidos, gracias a actividades, gracias a la dinámica propia de la clase y trabajar muy de cerca con las autoridades tanto regionales como locales y el propio docente para mejorar la calidad educativa, para mejorar la aprehensión de esos contenidos, que realmente los muchachos adquieran esas habilidades que estamos tratando de darles gracias al uso adecuado de las herramientas digitales. La accidentada geografía de nuestro país dificulta el acceso de conectividad. En las zonas rurales se presentan casos en que los niños incluso necesitan subir a los cerros para conectarse a la red de Internet. Según estudios recientes de Contraloría General de la República, en promedio en el Perú hay solo un 33% de escuelas conectadas a Internet, siendo Madre de Dios la región menos conectada al tener solo el 22% en sus escuelas. Por esta razón, Internet para Todos es una de las iniciativas más importantes que promueve Telefónica. Muchas zonas rurales no cuentan con Internet, los niños no han podido aprovechar la tecnología que se brindaba en ese tiempo de pandemia y hemos visto también a los niños subir cerros para poder estudiar, ¿no? Y poder conectar o escuchar la radio. Entonces, en este panorama, ¿cómo ustedes están acercándose a las zonas rurales con Fundación Telefónica? Para que ocurra el milagro de la educación, tiene que ocurrir primero el de la conectividad, que esos niños estén conectados, que esas escuelas estén conectadas. El reto de la conectividad rural es grande. Nuestros países son grandes, tienen además una geografía complicada, tienen distintos entornos, la playa, la selva, la sierra. Entonces genera unos retos de conectividad que son muy importantes entre el esfuerzo del sector público, de los gobiernos locales
y regionales y nacionales, también el esfuerzo de la empresa privada, seamos capaces de proveer esa conectividad. Y eso indica que tenemos que hacerlo de una manera aliada, tenemos que trabajar conjuntamente. Pues desde luego es para que estén comunicados con sus familias, pero lo más importante es cómo crecemos como personas. La educación se vuelve el pilar fundamental. ¿Cómo vienen trabajando con los docentes? Sé que hacen ustedes mucho aporte y trabajan directamente con ellos. ¿Tienen una cantidad de docentes en Fundación Telefónica? Tenemos una red que yo creo que es algo muy bonito, se llama Educarred, que se enfoca muchísimo en los docentes. La idea es que los docentes compartan sus mejores prácticas, que compartan además cómo aprovechan las herramientas digitales, porque no solamente con llevar conectividad a una población ocurre rápidamente, digamos, la magia de que los docentes aprovechen las herramientas digitales. Y ahí es donde entramos con estos programas de Fundación Telefónica a trabajar con los docentes, a darles contenidos que les permiten aprovechar ese entorno digital, pero también, y es algo que nos parece muy bonito, que les permite compartir con docentes de otros territorios dentro del Perú y por fuera del Perú. Incluso comparte con una red de docentes de toda América Latina e inclusive con España cómo están manejando el entorno del aula, cómo manejan el aula, cómo manejan las herramientas digitales dentro del aula y puedes compartir incluso contenidos. Cómo diste una clase, por ejemplo, de biología, cómo la das, cómo aprovechas, qué juegos hay que puedes utilizar en tu aula y entonces empiezan a compartir contenido que hace que la vida del docente de alguna manera sea más fácil y que le permita utilizar esas herramientas que hacen que los alumnos realmente lo disfruten. Con el nuevo inicio de las clases escolares y la implementación de la enseñanza híbrida, se han incrementado diferentes proyectos educativos digitales que facilitan a estudiantes y docentes adaptarse a la nueva realidad educativa, apostando por estos contenidos pedagógicos que potencien el aprendizaje virtual y a la vez permitan la motivación del alumno. ¿Cómo afrontar este desafío? ¿Cuáles deberían ser los retos en la educación post-pandemia cuando hemos utilizado formatos híbridos y también tecnología digital y ha tenido relevancia en el tema del aprendizaje? ¿Tú crees que esto ya debería continuar siempre, hacer una educación híbrida? ¿Eso podría mejorar de alguna manera la educación en las zonas rurales? También creo que las herramientas digitales demostraron que son muy útiles como complemento en ese proceso educativo y desde luego sirven para cerrar esas brechas que decíamos que tenía la educación en lo rural. Ahora, también tenemos una brecha de conectividad en lo rural, que de eso tenemos que hablar más adelante. Pero considero que es muy importante el aprovechamiento de estas herramientas digitales sin perder de vista pues, todas las habilidades y capacidades que se adquieren en el intercambio personal. Entonces creo que siempre será un modelo híbrido. Desde el 2018, el Internet es reconocido por la ONU como un derecho humano, pero llevarlo a las zonas más alejadas del país siempre ha sido un desafío por mucho tiempo. Cuéntame un poquito del proyecto Comprometidos con la Educación. Bueno, el proyecto Comprometidos con la Educación es uno de los pilares que hablábamos de la Fundación Telefónica, fundamentalmente en el Frente de Educación, y busca dotar de las herramientas digitales a estos docentes que están muchas veces en situaciones de que no tienen acceso a esos contenidos. Y obviamente hay muchos proyectos. Uno particular es el aula móvil, que nos permite llegar a zonas muy remotas con herramientas tecnológicas, pero sobre todo con contenidos y capacitación para los docentes, para enseñarles, para compartir con ellos cómo se pueden ver estos temas, cómo podemos compartir esos temas, tanto de ciencias como de matemáticas. ¿Cómo podemos acortar estas brechas, ¿no? De qué pueden hacer las personas, qué pueden hacer las empresas, las instituciones públicas para sumarse a todo este proyecto educativo y hagan lo mismo en la medida de sus posibilidades, hacer algo como Fundación Telefónica? Lo primero es espacios como este. Primero hay que hablar de educación, hay que reflexionar sobre qué está ocurriendo con la educación, porque a veces es un tema que damos por descontado, que creemos que es edificios, creemos que es un tema de pura cobertura. No, realmente la educación debe estar en el centro de nuestra conversación, de la reflexión pública y privada, es decir, los tomadores de decisiones públicos y las empresas y el sector privado, la sociedad civil, tenemos que reflexionar sobre la educación. Es un tema del cual tenemos que estar hablando permanentemente. No hay que competir en estos frentes, tenemos que ser capaces de poner todos los recursos disponibles, porque si sabemos que tenemos una brecha, la mejor forma de llenar esa brecha es trabajando conjuntamente. Y por eso es que los gobiernos tienen que facilitar el acceso de capitales, el acceso de buenas prácticas a los modelos educativos,
los particulares tenemos que poner también un grano de arena para que esto realmente ocurra y tenemos que ser capaces de estructurar una alianza entre todos que nos permita manejar la calidad educativa, porque de alguna manera es donde tenemos una asignatura pendiente. Entender dónde tenemos nuestras brechas, que desde luego era lo que tú planteabas, lo rural, es donde tenemos que enfocar muchísimo los esfuerzos. Y luego yo creo que hay que medirlo, lo que no se mide no se sigue. Entonces tener indicadores de medición sinceros, honestos, que nos permitan decir dónde estamos. Y por mal que nos encontremos en las primeras mediciones, pues esa es la línea de base para trabajar y mejorar. Yo creo que en torno a eso es que se tienen que generar unas políticas educativas. Desde luego, desde Fundación Telefónica y desde Movistar, estamos muy comprometidos con esto. Creemos que nuestro rol, desde el punto de vista de trabajo sostenible, ahí es donde podemos incidir positivamente. Estamos convencidos además que las tecnologías de la información y las comunicaciones ayudan a cerrar esas brechas, contribuyen a mejorar la calidad educativa y pueden contar con nosotros aquí en el Perú para que estemos trabajando en todos esos frentes. Como ha señalado Alfonso Gómez, CEO de Telefónica Hispam, es importante contar con espacios para discutir la problemática educativa y las posibles soluciones que el país necesita. Esto compromete tanto a los agentes de entidades públicas como de las privadas. Finalmente, debemos destacar que todos somos capaces de aportar y trabajar juntos para ayudar a cortar la brecha educativa que existe en el Perú. Este es un caso de éxito que debemos conocer. Con el objetivo de potenciar las habilidades cognitivas y fomentar la creatividad, un grupo de jóvenes liderado por Erika Gutiérrez desarrollaron la aplicación Lateral, que ayuda a crear e innovar a otras habilidades mentales para tener ideas más originales y transformadoras. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad en Hablemos de Educación con Ana Romero.